Hola amigos, saludos de Ecusatón. Este video debo hacerlo de forma obligatoria. La hora ha llegado, amigos, en que una gran revolución vendrá al mundo religioso, debido a que el tiempo del fin está sobre nosotros. Pronto veremos grandes divisiones, pues los pecados del falso sistema religioso que hipócritamente dice adorar a Dios y a Jesús han llegado hasta el cielo. Estás viéndolo con tus propios ojos, la mano fuerte de Dios, la cual ha dicho: rodeen a la ciudad impura 7 veces, y en el 7º día tocad la trompeta, y vean cómo sus muros caerán de repente y no tendrán dónde esconderse. Toquemos la trompeta, hermanos míos, contra la ciudad impura y pecadora, porque ha llegado la hora de derribar sus muros. Y no lo haremos con mano de hombre, sino con la mano fuerte de Dios, pues la gloria es solo para Él y para nadie más. Y si tú estás dentro de esta iglesia que es una ciudad impura, te recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Sí, amigos, en secreto. Y esto es lo que vamos a desenmascarar en este video, lo que ellos hacen en secreto. Ha llegado la hora de desenmascarar sus pecados. Ciertamente sus pecados son muy vergonzosos. Realmente da pena hablar de esto, pero debemos hacerlo, porque este será el video más penoso y vergonzoso que he hecho y que haré jamás. Pero de ninguna manera seré partícipe con esta ciudad iglesia, llena de pecados inmorales y pervertidos, y que no se arrepiente. Y tú que te crees salvo, porque asistes a estas iglesias donde se cometen estos terribles pecados inmorales, tú que crees que con aplastarte en sus sillas estás salvo, te diré que es todo lo contrario. Eres tan partícipe de sus pecados e inmoralidades como el pervertido que las comete, porque dijo el apóstol: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado, y aquel que calla ante las obras de injusticia es igual de impío que aquel que comete la injusticia. ¿Acaso no recuerdas que cuando los ángeles fueron a observar los pecados que se cometían en Sodoma y Gomorra, encontraron a Lot a las afueras de esta ciudad? No lo encontraron dentro de la ciudad pervertida, sino afuera. Asimismo, cuando los ángeles bajen a investigar los pecados vergonzosos y pervertidos de esta ciudad iglesia, ¿dónde te encontrarán a ti, amigo? ¿Afuera o adentro? Porque Lot no fue partícipe de sus pecados, pero si Lot hubiera guardado silencio por los pecados pervertidos que se cometían en Sodoma, hubiera sido como si él mismo los hubiera cometido. Pero Lot fue encontrado afuera de la ciudad pervertida, clamando a Dios y denunciando las perversiones de esa ciudad. Pero tú, que te consideras cristiano y estás dentro de esta ciudad iglesia, y crees que porque vas y repites vanas oraciones y no tienes parte en estos pecados inmorales, pero tampoco los denuncias ni protestas, ni clamas a Dios por los cientos de miles de niños que son abusados sexualmente
por sus sacerdotes o superiores religiosos, tú más bien prefieres mirar hacia un lado y guardar silencio. Escondan ese terrible pecado o échenlo debajo de la alfombra. No hablen de eso. Es Lucifer atacando a tu iglesia de Cristo. Tú dices en tu inmoral y pervertido corazón: callen, no denuncien. No denuncien este pecado pervertido que se comete dentro de los aposentos de nuestra amada iglesia, ya que es la iglesia de Cristo, pues tienes por más valor tu falso evangelio de la prosperidad y tu adoración al sol que la justicia y la ley de Dios. Y haciendo esto, vas y te aplastas en esas iglesias mal llamadas cristianas y que haces de Dios un genio en una botellita pidiéndole favorcitos o deseos como salud, prosperidad y amor, mientras las más grandes injusticias contra niñitos indefensos son cometidas diariamente, pecados pervertidos e inmorales de los que da vergüenza hablar, pero aquel que calla es igual que aquel pecador que comete el acto inmoral. Y debido a que esta iglesia clama ser cristiana, me veo obligado a denunciar tan pestilente pecado, pues de ninguna manera seré yo culpado de tal perversión e injusticia contra un niñito indefenso cuyos sueños son destruidos por un sacerdote corrupto y pervertido, mientras los supuestos cristianos se persignan con su cruz solar. Defendamos nuestra amada iglesia. Después de todo, nadie es perfecto y siempre encontraremos pecadores. Es una institución muy grande, pero no se trata solo de eso, amigos. Se trata de denunciar estos pecados. Se trata de que estos sacerdotes sean condenados por la justicia ordinaria, lo cual no ocurre, sino que descansan placenteramente en sus seminarios, en sus monasterios y en sus parques de Roma, lo cual es realmente repugnante. Y yo te pregunto a ti, amigo, tú que asistes a estas iglesias y defiendes sus doctrinas, ¿cómo puedes estar dentro de sus aposentos mientras este terrible pecado no para de ocurrir? ¿Acaso crees que puedes mezclar tus oraciones a Dios dentro de una institución que permite semejante corrupción inmoral? ¿Crees que por un minuto Dios aceptará las oraciones de personas que miran hacia un lado, que prefieren barrer a esos pobres niñitos y echarlos debajo de una alfombra donde nadie pueda oír los crímenes que un sacerdote pederasta cometió en sus cuerpecitos indefensos? Porque antes este pecado quedaba oculto, pero hoy en día, gracias a la internet, todos podemos demandar justicia. No por nada el Papa Francisco ha dicho que no quiere más noticias falsas y que los únicos que puedan hablar en internet sean aquellas noticias las cuales sean aprobadas por Estados Unidos o por el Vaticano. Pero antes de que eso ocurra, porque realmente lo van a hacer, vamos a destapar toda la olla podrida. La gran tragedia que ocurre en esta iglesia ciudad es que nadie dice nada. Lo único que les interesa es cargar sus estatuas, besarlas y venerarlas, mientras esta tragedia no para de ocurrir. Vemos a sus fieles totalmente calladitos, agachando su cabeza, arrodilladitos dentro de estos aposentos. Y nadie denuncia. No están diciendo, bueno, ¿hasta cuándo estas cosas van a ocurrir en esta iglesia? Están calladitos totalmente. Y las noticias continúan apareciendo diariamente y sin que paren. Estos actos pervertidos, desviaciones sexuales, ataques de la peor calaña contra un niñito indefenso e inocente, que fue engañado de la manera más vil por lobos vestidos de oveja. El peor crimen, el crimen más vergonzoso jamás cometido. Pues si yo siendo adulto soy atacado por uno de estos criminales y no me defiendo, hasta culpa tengo. Pero ¿quién defenderá a un niñito indefenso atacado por un lobo vestido de oveja? ¿Quién cargará con esa culpa de ese terrible pecado? ¿Acaso pensaste que porque tú no fuiste directamente implicado en ese crimen, tú no tienes culpa, pero no sabes que también hay culpa de omisión?
Y aquel que es integrante de una iglesia o está en su mismo aposento o recámara, cuando calla, también es culpable. Desde Boston hasta Irlanda, pasando por Colombia, por Perú, por México, por España, por Brasil, por Australia y por todos los países del mundo, esta pestilencia inmoral ha pasado destruyendo a niñitos indefensos que confiaban en aquella iglesia en la cual supuestamente estaba Diosito, pero que terminó siendo una ave de rapiña que abusó sexualmente de ellos, terminó siendo un águila. Y les recuerdo mi video en el cual les expliqué, cuyo título es ¿Dónde están las águilas? Ahí estará el cuerpo muerto. Sí, amigos, y el águila también está en la cruz del Papa Francisco. Porque no es cierto, amigos, que en la justicia ordinaria, cuando hay personas en una misma habitación o recámara, los cuales tienen conocimiento de un crimen continuado en el tiempo, sin embargo guardan silencio, no es cierto que esas personas, aunque no cometan el crimen directamente, vienen a ser llamados por la justicia ordinaria cómplices? Pues conociendo el crimen prefirieron callar a sabiendas de que ocurría continuamente y nada hicieron para detenerlo. ¿O acaso no has visto en las noticias aquella madre que guarda silencio ante el continuo abuso al que es sometido su hijo por su padrastro? ¿Y no has visto cómo esta madre que guardó silencio y que tenía conocimiento de que su hijito era abusado sexualmente por su padrastro, no has visto que también ella es condenada como cómplice porque guardó silencio? ¿O tú qué opinas? ¿Acaso la madre que guarda silencio mientras ve que aquel padrastro no es condenado, sino que continuamente está cometiendo estos actos inmorales contra sus hijitos? ¿Esta madre guarda silencio? ¿Tú qué opinarías? ¿Debería ella ir a la cárcel? ¿Y acaso no es Dios Padre más justo que los jueces corruptos y que tú? ¿Acaso crees que Dios Padre es igual que los jueces corruptos de tu país? ¿Y crees que Dios Padre guardará silencio ante aquellos que estuvieron dentro de los mismos aposentos y recámaras de estas iglesias mientras tenían conocimiento de que tan aberrante pecado inmoral era cometido dentro de los mismos aposentos, es decir, dentro de la misma iglesia? ¿Y hay algo oculto a Dios Padre, amigos? No, Él lo sabe todo y Él todo lo ve. Y si Dios Padre sabe que tú estás muy contento y muy feliz con tu amada iglesia madre, y si Él ve que tú estás muy tranquilito adorando a su cruz solar y adorando su día del sol, ¿serás tú tenido por inocente porque realmente no tenías conocimiento de que eras engañado por esta iglesia? Pero al mismo tiempo tú preferiste mirar hacia un lado mientras niñitos indefensos eran violados y abusados sexualmente. ¿Realmente no encuentra Dios pecado e iniquidad en tu corazón? ¿Realmente serás tenido por inocente o como por una persona a la cual engañaron? Si tu mismo corazón es tan negro como para olvidarte de todos esos niñitos abusados y no abriste la boca ni dijiste nada y seguiste yendo a sus aposentos normalmente todos los días en el domingo, que es el día del sol. Solo buscas que se te concedan deseos y de tu boca no sale ni una palabra para exigir justicia a estos sacerdotes, verdadera justicia, no la justicia canónica, la cual es la justicia del Sacro Imperio Romano, sino la justicia real con la que son condenados todos los pederastas. ¿Acaso crees por un solo minuto que harás partícipe a Dios Padre de tan horrendo pecado inmoral? ¿Crees por un segundo que Dios Padre te concederá alguna petición mientras tú no mueves ni un dedo para exigir justicia ante estos pecados vergonzosos? ¿Creíste que blasfemarías el santo nombre de Dios
pidiéndole deseos por oraciones, mientras en los mismos aposentos donde pides esos deseos y oraciones se cometen semejantes pecados inmorales y pervertidos. Y tú dices, no fue en esta iglesia, sino fue en aquella iglesia de aquel otro país. Pero es la misma iglesia, es la misma institución. ¿Pensaste que con comer un tal pan y beber un tal vino estarías salvado para el juicio que viene? Para ti, pues dices que tú no tienes nada que ver con ese pecado inmoral que se está cometiendo en tu iglesia. Mas tú tampoco le exiges nada a esos sacerdotes o curas con los que te congregas, los cuales se aprovechan de su ley canónica, la cual está por encima de la ley de cualquier país del mundo. Pues si un juez ordinario no puede juzgar a un sacerdote pederasta, ¿no es cierto que aquella ley canónica es superior y más poderosa que la ley de tu país? Pero aquí no hablamos tampoco de leyes civiles, sino de leyes espirituales. Pues tú mismo juzgas a esta iglesia, basándote en los 10 mandamientos, así como Lot juzgó a Sodoma basado en los 10 mandamientos. Pues los jueces de tu país están bajo yugo frente al Sacro Imperio Romano, el cual reina bajo su ley canónica al mundo entero. Pero espiritualmente no estamos bajo yugo frente a este imperio o monstruo religioso. Nosotros pues no tenemos una ley superior, pues la ley de Dios es superior a cualquier ley, sea civil o ley canónica o la ley mundana. La ley de nuestro Dios Padre está por encima de todas las leyes del mundo y de cualquier hombre corrupto. Y nosotros tenemos el arca del pacto, la cual dentro tiene 2 tablas, las cuales no fueron destruidas en ningún momento y las cuales están grabadas en los corazones de los siervos de Dios, los 10 mandamientos. Y ahora vamos a tomar esta arca del pacto y vamos a rodear a esta iglesia en donde se cometen crímenes inmorales y pervertidos, y lo vamos a hacer 7 veces, y a la 7ª vez vamos a tocar la trompeta. Entonces se escuchará la voz del ángel. En un solo día vendrán tus plagas, duelo, hambre, y serás quemada con fuego, porque el Señor Dios que te juzga es poderoso. En un solo día, y este será el 7º día, el cual no es domingo, que es el día del sol, el cual es el primer día de la semana. El sábado es el 7º día. Así que en este 7º día vendrán todas tus plagas. No serán violados ni abusados más niñitos indefensos en tus aposentos. ¿Con qué cara tú que dices creer en Dios Padre y Jesús, te sientas en las bancas de esta iglesia cuando decenas de miles de niños son abusados por sacerdotes pervertidos? Y tú vas y dices que esta es la iglesia de Cristo y que está siendo atacada por el demonio y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues según tú es la iglesia de Pedro, y por eso nada debe ocurrir. Debemos callar ante los pecados inmorales que ocurren. Pero te diré algo, la verdadera iglesia de Cristo es pura y santa, está arrepentida de todos sus pecados y justificada en Cristo, y es declarada santa, libre de pecado. No se cometen de ninguna manera pecados inmorales de ningún tipo. Si semejantes pecados se están cometiendo en tu iglesia, pues déjame decirte que no estás en la iglesia de Cristo. Pues dijo el apóstol Pablo que hay pecados de muerte y pecados menores. Juzga tú si la violación o el abuso sexual de un pobre angelito es considerado un pecado de muerte o un pecado menor. Y no hablamos de la muerte física, sino de la verdadera muerte, la muerte espiritual. El solo hecho de que tú seas integrante y partícipe de estas falsas iglesias no debería dejarte ni dormir por la noche. ¿O acaso crees que te salvarás tú solo mientras guardas silencio ante semejante pecado inmoral? ¿Acaso no entendiste lo que dijo Jesús? El mandamiento mayor es amar al prójimo. No puedes decir, eso no es problema mío, a mí no
importa, eso ocurre por allá lejos, no ocurre en esta sede de esta iglesia, sino en la otra sede. Porque tú creíste que el mandamiento de amar al prójimo te libra de la ley de Dios, cuando en realidad es el mandamiento que más te ata a la santa ley de Dios. Y aquel que viola por omisión es tan culpable como el que viola por acción. Porque ¿cómo puedes tú amar a Jesús si odias al prójimo? ¿Y cómo puedes sentarte en la banca de una iglesia mientras decenas de casos de abusos sexuales a niñitos indefensos son revelados diariamente a través de las noticias, mientras tú prefieres mirar hacia otro lado? ¿Acaso osas decir que esto es una conspiración, un intento de los masones Illuminatis de destruir tu adorada iglesia, la cual adora al sol? Pues si la doctrina de estos supuestos masones Illuminatis que están supuestamente infiltrados en tu iglesia es la misma doctrina que tú tienes, ¿no eres tú igual que ellos? Solo que ellos están en la cúspide de la pirámide y tú estás en la base y eres aquel esclavo que sostiene la pirámide. Tú mismo prefieres hacerte esclavo de estos masones y tu yugo es peor que el yugo físico, pues es un yugo espiritual. Pues tu espíritu y el espíritu de esos masones Illuminatis es el mismo, pues es la misma doctrina. Pues tanto tú como ellos adoran las mismas estatuas y rezan las mismas oraciones. Y si aún fuera cierto que tu iglesia en realidad estuviera infiltrada por los masones Illuminatis, ¿cómo es que tú aún permaneces en ella? Pues ¿acaso no te dijo Dios, estate tú separado de las obras de iniquidad? ¿Y no te advirtió Dios que no pases tus hijos por la hoguera? Pero tú dices, esos no son mis hijos. Y no es mi problema que aquellos sacerdotes los hayan abusado. Y dices que no tienes culpa porque tú no has hecho nada. Pero Jesús dice, no son tus hijos, son tus hermanos. Y también dijo que cualquiera que haga pecar a uno de esos pobres angelitos indefensos, mejor le sería que se atara una piedra al cuello y se tirara al mar. Pues tú mismo asistes a estas iglesias, las cuales administran millones de colegios en todo el mundo, y estos sacerdotes son guías de millones de niños. Recuerden lo que Dios Padre le dijo al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, a ti te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Y yo les he advertido a ustedes, los que hacen parte del falso sistema religioso llamado Babilonia. Y Babilonia era una ciudad iglesia, igual que la iglesia católica es una ciudad iglesia. Por tanto, dice el ángel, salgan de este sistema falso e impostor que ha usurpado la palabra de Dios y usa el santo nombre de Dios y de su ungido para adorar a sus dioses paganos y al sol, para hacerle oraciones a estatuas que no ven, ni oyen, ni sienten, y para pasar sus hijos por la hoguera. Y más culpa tienes tú, que supuestamente te haces llamar cristiano y asistes a estas iglesias, pues los llamados ateos, viendo los grandes pecados e inmoralidades que se cometen en estas supuestas iglesias cristianas, y viendo que a ti te importa un bledo y que con la misma rezas plegarias sin importarte todas estas violaciones y abusos a niñitos, estos ateos blasfeman contra el santo nombre de Dios diciendo, por culpa tuya, que Dios no existe. Pues si esos son los cristianos, entonces, ¿quién quisiera ser cristiano? Y tú también blasfemas contra Dios, pues tú mismo, al guardar silencio y al seguir e ir a estos aposentos o iglesias, mientras se cometen estos abusos sexuales, y simplemente no te importa, pues tú mismo no tienes ninguna justicia, así que tú no puedes ser de ninguna manera uno con Jesús, porque Jesús era justicia. Pues los cristianos, estos que asisten a estas iglesias ciudad, son falsos e hipócritas, y lo único que desean es su evangelio de la prosperidad. Solamente desean su propio bien y el de su familia, y el resto que se jodan, no es problema de ellos.
Estos falsos cristianos solo quieren pactar con un Dios que no es el mismo Dios Padre, es el Dios Sol, y solo quieren para ellos riqueza, salud y amor. Y muchos, viendo que estos son los tales cristianos y que se cometen estos pecados en la supuesta iglesia cristiana, en realidad toman un camino equivocado y deciden volverse ateos. ¿Y no serás tú hallado culpable por todas aquellas almas que se volvieron ateos? Los que reniegan de un Dios justo, porque viendo a los supuestos hijos de Dios y viendo su hipocresía, han dicho: realmente Dios no puede existir, sin entender que hay un falso sistema religioso. Los que pertenecen a estas iglesias y guardan silencio ante los pecados inmorales y pervertidos que se cometen dentro de ella y por fuera de ella, claro que serán llamados pecadores y serán culpados, así no hayan hecho estos actos. Pues ellos mismos llevan más gente al infierno que el mismo Lucifer. Pues Lucifer por sí solo a pocos se llevaría a la muerte eterna o al infierno, pero el supuesto mundo cristiano a muchos se lleva, pues por culpa de estos falsos cristianos que se aplastan en las sillas y imágenes en procesiones mientras sus sacerdotes violan a niñitos indefensos, se llevan más almas al infierno que el mismo Lucifer. Ahora tú me preguntas: ¿y qué puedes hacer? Pues ya yo te lo he dicho muchas veces: sal de Babilonia y del falso sistema religioso, apártense de estos inmorales, apártense de la adoración al sol, pues todo aquel que adora al sol sacrifica a sus hijos al Dios Sol. Tocad la trompeta y dad aviso, tocad trompeta en Sión y sonad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Amigos, somos nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, quienes tocaremos la trompeta. Y el séptimo día vamos a marchar alrededor de aquella ciudad inmoral 7 veces, y los sacerdotes, verdaderos sacerdotes de Dios, tocarán las trompetas. Y si tú deseas seguirte aplastando en estos aposentos de esa ciudad iglesia, y no te apartas, sino que sigues llenando sus púlpitos, cargando sus ídolos, mientras tienes su misma doctrina, sabed bien que sus plagas también vendrán sobre ti, porque recuerda lo que dijo el profeta: si dos caminan juntos, es porque están de acuerdo. Pero si tú estás en desacuerdo, es porque debes tener una diferencia en la doctrina y debes estar separado con estas iglesias. La doctrina es la ley de Dios Padre, la cual no permite que semejantes abusos ocurran. Entonces, si tú guardas la santa ley de Dios, siempre estarás en desacuerdo con estos sacerdotes inmorales y pervertidos. Pero si tú eres como una hoja la cual se la lleva el viento por donde quiera, tu doctrina no proviene de Dios Padre, sino que proviene de tu sacerdote. Pobre de ti, pues tu sacerdote puede ser un violador de niños indefensos, pero que tu doctrina provenga de Dios Padre y de su santa ley. ¿Y cuál es su santa ley? Léete Éxodos 20 en la Biblia y estudia los 10 mandamientos, porque aquel que guarde hasta el mínimo de los mandamientos será llamado grande en el cielo, y aquel que viole el mínimo de los mandamientos será llamado muy pequeño. No es de extrañarse que el Papa Francisco haya llamado fundamentalistas aquellos que se apegan a la ley de Dios, de quienes dice son unos rígidos y no se puede fiarse de ellos, porque aquel que tenga en su corazón los mandamientos de Dios nunca estaría en el mismo aposento con aquel que comete injusticia, o peor aún, con aquel que calla ante la injusticia. Y esta es la gran diferencia con estos grandes abusadores y violadores de niños, que ellos violan los mandamientos de Dios y nosotros no violamos los mandamientos de Dios, mas amamos su santa ley y no nos apartamos de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Así que, amigo mío, tú que defiendes a tu iglesia, más bien defiende a los pobres e indefensos niñitos que han sido violados en sus aposentos, pues ella misma es rica y poderosa,
pero esos niñitos no tuvieron ni padre ni madre que los defendiera. ¿Y acaso estas violaciones inmorales fueron tema del pasado y han quedado atrás? No, amigos, veremos solamente el 2016 el caso del Sodalicio, una institución con base en Perú, en la cual su fundador salió huyendo de ese país y no hizo frente a las autoridades judiciales para aclarar si realmente estuvo vinculado o no a estos supuestos casos de abuso sexual. Ahora este fundador está disfrutando su retiro en la hermosa ciudad de Roma. Qué mal, amigos míos, pero no hablamos de la ley ordinaria ni de la ley terrenal. Hablamos de la ley de Dios Padre, la cual es todavía más estricta. Y esta ley nos dice que debemos apartarnos inmediatamente de aquella institución inmoral o de aquella iglesia en donde continuamente se están cometiendo estos pecados. Así que, amigo, aquel que permanece inmóvil ante la injusticia es igual que aquel que la comete. Así que haz algo. No permanezcas inmóvil ante estos pestilentes e inmorales pecados de perversión sexual que están ocurriendo en tu iglesia. Sal de esa iglesia corrupta y líbrate de los castigos que vienen, porque el juicio viene y no demora. No lo dudes, ni digas, siempre dicen que viene y nada ocurre, porque a poco se llena la copa de la ira de Dios, y Dios es paciente. Tú mismo has visto lo paciente que ha sido Dios con toda esta inmoralidad. Pero cuando esté llena esta copa, en un segundo vendrá la mano fuerte de Dios, la cual cobrará justicia, justicia que ninguna mano humana puede hacer, solamente la justicia divina, la mano de fuerte del Dios verdadero, un verdadero juez justo y santo, el cual no puedes corromper con nada, ni ningún regalo, ni ningún tipo de soborno. Tampoco podrás hacer miles de votos o procesiones, y de nada te servirá golpearte el pecho o pegarte en la espalda o caminar de rodillas hasta un altar. Nada podrás hacer. Cuando sientas la mano fuerte de Dios, ahí sí vas a salir a hacer actos de justicia. Es demasiado tarde, amigo. Ya es demasiado tarde. ¿Creíste que harías como el ladrón? ¿Esperarías hasta el último minuto? No, amigos, Dios ve tu corazón y eso no lo va a aceptar. Así que ningún juez corrupto ni ningún ciudadano corrupto podrá comprar a Dios. Y acumulen plata y oro y sigan con su prosperidad adorando al sol, que todo eso les será como un testigo contra ustedes en el día del juicio. Hasta pronto.